quiero iniciar las provocaciones comentando que hoy más que nunca tenemos que entender la necesidad de una capacidad de gestionar y adaptarse al cambio. Un cambio que cada vez es permanente y continuo y que altera la forma en que entendemos y operamos en las administraciones públicas y sobre lo público. Entendiendo lo público, todo aquello donde convergen intereses público-privados. Además, hoy en problemas en instituciones públicas y en la región centroamericana. Y es que tenemos que transitar sobre nuevas formas en que construimos las preguntas, pasar cada vez más del qué y el cómo a un para qué y por qué. Y en el mejor de los casos, un poco de pensamiento disruptivo y empezar a formularnos preguntas de ¿y qué tal si? Sobre todo nuevas fronteras de líneas de acción. Y en este sentido, hoy más que nunca, nuestros estados y nuestra región vive en un entorno de incertidumbres, incertidumbres teóricas e incertidumbres prácticas. Incertidumbres teóricas porque muchos de los conceptos y de las teorías que hemos venido trabajando se quedan cortas para entender estas dinámicas de los ciclos de ruptura y ciclos de tendencia que nos obligan a entender nuevas formas en que están operando las administraciones públicas, acostumbradas en un tiempo atrás donde lo público era el terreno de la certidumbre y hoy cada día es el mundo de la incertidumbre, pero también de incertidumbres prácticas. Y es que la conjugación de estas incertidumbres teóricas y prácticas nos llevan a una deriva de los liderazgos políticos. El gran problema no es la inestabilidad per se por la incertidumbre, sino la incertidumbre derivada en una complejidad de nuestros tiempos y una inestabilidad propia porque no se realizan los cambios necesarios en los tiempos adecuados. Y recordemos un poco nuestro contexto centroamericano. Hemos pasado épocas de políticas de austeridad, políticas inclusive que en algunos de nuestros países de la región se apostó por un recorte de lo que han denominado el gasto público, siendo sectores como la educación y la salud los más vulnerables para este tema de las políticas de austeridad. Pues con la crisis COVID-19 y el doctor Vargas nos va a ampliar de esto, nos obliga a entender los efectos de una crisis de salud, pero también de una crisis económica y sobre todo la capacidad de repensar las instituciones públicas y la forma en que operan en lo público. Y aquí hay dos contextos fundamentales: cómo se gestiona la crisis y cuál es la capacidad y el rol de las instituciones para gestionar los tiempos post-crisis. Y es que si esto no se maneja, nos genera un cóctel peligroso, donde en muchas ocasiones los inmigrantes y las clases pobres tienden a ser los más vulnerables. Pues este tipo de pensamiento complejo es lo que vemos en el doctorado. Y quisiera rápidamente exponerles un poco lo que es nuestro programa doctoral. Nuestro doctorado básicamente lo que empieza es a combinar la necesidad de la innovación pública, entender las megatendencias, entender toda una serie de elementos tecnológicos que pocas veces son aplicados en la gestión pública para generar políticas basadas en la evidencia. Es ahí que el doctorado tiene como norte generar respuestas, pero también un aporte teórico en el sentido de aportar nuevos conceptos y nuevas ideas que expliquen esta realidad. Por eso formamos profesionales y liderazgos disruptivos desde un conocimiento multidisciplinario y transdisciplinario basado en el estudio de la administración pública, las ciencias políticas y las ciencias empresariales. Y es que este doctorado está estructurado, por decirlo de cierta forma, de un ciclo introductorio donde trabajamos el análisis de las fuerzas motrices, aquellas fuerzas que permiten hacer que los cambios ocurran. Segundo nivel, una administración pública enfocada en la gestión público-privada. Tercero, ciencias empresariales basadas en las estrategias de innovación. ¿Para qué? Para poder pasar
de una economía tradicional a una economía más digital, una sociedad digital y un gobierno digital. Y ahí es donde se centra el cuarto nivel, que es investigación basado en un pensamiento disruptivo y prospectivo de la región. Y es que tenemos una combinación donde lo que vemos es esto. Tiende a ser demasiado político para los académicos y demasiado académico para los políticos. Es una conjugación entre el ámbito de las ciencias empresariales y la gestión pública, que le permite al sector empresarial entender mejor la forma de cómo se construye y cómo opera lo público para generar mejor clima de negocios, pero también cómo desde la gestión pública se puede ampliar esa matriz de frontera a partir de estos elementos. Y eso es un poco lo que trabajamos en el doctorado. Son 18 ciclos, desde luego tiene varios componentes, donde vemos epistemología de la investigación, sistemas de gobernanza, geopolítica aplicada, que por cierto el doctor Birsi es uno de nuestros profesores en geopolítica, y así una serie de elementos. Y desde luego el doctorado tiene una duración de 3 años, prácticamente desde el 2020 al 2022, desde luego no 3 años exactos, y tiene la fase de investigación. Y lo que les recomendamos a nuestros estudiantes es que en la medida de lo posible tratar de iniciar el doctorado con una mayor claridad del enfoque de investigación, y por ello nuestro primer curso va con miras a poder desarrollar esta investigación. Muchas gracias y les recordamos que toda la información que necesiten estamos dispuestos a apoyarles. Gracias, Joana. Muchas gracias, doctor Vargas. Iniciamos a continuación con la conferencia con el doctor Leiner Vargas, quien nos va a hablar en unos segundos. Perdón, me brinqué al doctor Nicolás Birsi, quien nos va a hablar sobre la importancia de este programa doctoral en gestión pública y ciencias empresariales en el contexto guatemalteco. El doctor Nicolás Birsi es coordinador del programa doctoral en la Escuela de Gobierno y además es profesor del claustro. Bienvenido, doctor Birsi. Muchas gracias, saludos a todos, muy bienvenidos. Yo no voy a agregar muchas más palabras a la excelente presentación que acaba de dar el doctor Vargas. Solo, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para presentarle algunos datos. Yo me pongo a las órdenes aquí en Guatemala para atender cualquier pregunta que tienen sobre el doctorado. Me pueden escribir en el correo que ya les puse en el chat. Los espectadores pueden ver el chat. Johanna. Bueno, si me permiten. Sí. ¿Sí? El chat lo pueden ver. Sí, va muy bien. Entonces ahí está mi correo. Yo aquí pueden ver ahí la gráfica que estoy poniendo. Efectivamente. Es una tabla. Sí, hablando de la necesidad del doctorado en Guatemala, aquí tenemos en la primera columna son los países, ciertos países, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Chile y México. Y en la siguiente columna es el porcentaje de la población arriba con 25 años o más que tiene maestría. Y en la siguiente columna, el porcentaje de la población de 25 años o más que tiene doctorado. Y de ahí cómo están los diferentes países en cuanto a investigadores por millón de habitantes. Y como pueden ver, en Guatemala en particular está peor que todos los demás países de la región, excepto en el caso del porcentaje de maestría con respecto a El Salvador. Pero estamos muy debajo de Costa Rica, muy debajo de México, con muchísimas más necesidades. Somos un país con 60% de pobreza, que seguramente va a aumentar debido al cese económico que se deriva de la pandemia. Entonces, hoy más que nunca necesitamos que más gente se especialice en la gestión pública, siempre desde la perspectiva de las ciencias empresariales también. Y yo, de nuevo, me pongo a las órdenes para atender a cualquier pregunta desde aquí en Guatemala, y no quisiera quitarles más tiempo para que podamos entrar a la conferencia del doctor Leiner Vargas. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Nicolás Birsi. Les estaba compartiendo acá en el chat a los amigos y amigas que nos acompañan el correo del doctor Nicolás para que se puedan contactar con él.
En unos breves momentos les estaré compartiendo también el correo del doctor Jean-Paul Vargas para que puedan realizarle las consultas con respecto a lo que es el doctorado. Seguidamente tendremos la participación del doctor Leiner Vargas con la conferencia. El doctor Leiner Vargas es profesor también del CAP en el doctorado, pero además es especialista en economía e innovación. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas tardes, buenas noches ya a todos y todas los que nos acompañan. Quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, al ICAP y a los organizadores de este evento, a la Escuela de Gobierno en Guatemala por la oportunidad de presentar esta conferencia y, por supuesto, de compartir con estudiantes y con los colegas de Guatemala y de toda Centroamérica que están integrados en esta conferencia, algunos de las hipótesis de trabajo que se han venido generando en relación a este tema. Quiero decirles que, si bien es cierto, lo que voy a presentar acá es un estado de situación, este estado de situación cambia de manera muy veloz, de manera muy rápida, dependiendo de cómo evoluciona la situación de la crisis sanitaria. Y por eso quiero pedirles que sean celosos también desde ahora de las posibilidades o de las hipótesis que se planteen, no solamente desde esta conferencia, sino desde cualquier trabajo, ya sea académico o ya sea de índole internacional, de una consultoría, etcétera, porque la dinámica de esta crisis va evolucionando cada semana y cada semana nos vamos enfrentando a nuevos desafíos, en algunos casos nunca vistos por el mundo, y por supuesto desafíos que en la región centroamericana se profundizan por desigualdades ya existentes en su desarrollo económico y en su desarrollo institucional. Déjenme utilizar una pequeña ayuda a través de la presentación. Voy a presentar algunas transparencias para ilustrar un poquito lo que será esta presentación. Por supuesto, nuevamente agradecerles a los organizadores del evento y decirles que esta presentación estará disponible para todos los participantes a través del ICAP y de la Escuela de Gobierno. El mensaje lo voy a dividir en cuatro aspectos. Como profesor y, digamos, acostumbrado a trabajar en este tema, me gusta empezar diciendo cuáles van a ser los principales mensajes que esperaría dejar en sus mentes para que reflexionen este tema. Después voy a abordar un poquito dónde estamos y cuánto falta para llegar a una situación donde se mire la luz, donde podamos ver con claridad por a dónde vamos y qué podemos mirar a través de esa posible salida a la crisis. Finalmente, me gustaría que viéramos las luces y sombras de lo que se ha hecho en materia económica. Yo creo que los países tienen distintos niveles, distintas políticas algunos, pero hay luces y sombras que valdría la pena mencionar en esta, digamos, vorágine a la que cada uno de los gobiernos, cada uno de los estados ha tenido que enfrentar en las últimas semanas. Y finalmente, desafíos que van a quedar como rezago ya a los desafíos pendientes de la región, que están muy bien ubicados en los informes de Naciones Unidas de los objetivos 2030, pero que de alguna manera va a tener que releerse ese proceso a la luz de los resultados de esta crisis. Empiezo por decirles algunos mensajes claves para esta conferencia. El primero es
que la pandemia de salud podría convertirse en una crisis social muy fuerte, muy profunda, si no se atienden a tiempo y de buena forma los elementos de la política económica y particularmente el tema del empleo, el tema de los ingresos de las familias, sobre todo cuando las familias están en condiciones de informalidad, y el tema del ecosistema de las pymes, de las MIPYMES, que en Centroamérica es un hilo muy delgado al que tenemos que ponerle muchísima atención. La segunda idea que quiero que, o mensaje que quiero que entendamos, es que los distintos países cuentan con niveles de resiliencia distintos, tanto en el ámbito de la salud pública, obviamente hay trayectorias muy diversas en este campo y niveles de aseguramiento muy distintos en los distintos países y preparación distinta ante una eventualidad como esta. Ninguno de los países muestra un grado de confianza de decir estoy cubierto contra la crisis, sin embargo los niveles de resiliencia de unos son mayores que otros. Y esto particularmente en las dos regiones que dividen Centroamérica y por supuesto nuestro país hermano República Dominicana, da cuenta de procesos que podrían ser tremendamente, digamos, ingratos en algunos puntos, en algunos países de la subregión norte y quizás en el país más atrasado en este ámbito que después voy a mencionar de la crisis, cuál es Nicaragua. La otra idea principal que me gustaría que ustedes mismos reflexionaran y ojalá nos preguntaran es la situación de los países, de las regiones. Hay canales a través de los cuales la crisis se va penetrando en el ecosistema productivo, en el ecosistema social de los países. Hay países que han estado o que han tenido un desarrollo mayúsculo del sector turístico. Y ahí pongo 4 ejemplos. Belice, Costa Rica, Panamá y República Dominicana dependen muchísimo de la dinámica del turismo para el crecimiento y sobre todo para el desarrollo del ecosistema de las pymes. Y estos países son particularmente vulnerables en ese ámbito. Los países de la región norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, son países que están además particularmente influenciados por la dinámica de las remesas. El Triángulo Norte está muy dependiente en los últimos años, aún más, de los procesos de remesas de los Estados Unidos, en algunos casos remesas de Europa, sobre todo del sur de Europa. Y estas dos regiones han sido tremendamente afectadas por esta crisis, de tal manera que hay un canal mucho más fuerte de impacto que empezaremos a ver en el flujo de remesas en los próximos meses o inclusive durante algunos años, porque hay un problema sustantivo para las familias que son migrantes en los Estados Unidos y en Europa, y es que los niveles de acceso a la seguridad social son muy diferenciados en estos sectores. Y finalmente, hago un énfasis en el particular caso de la economía nicaragüense, una economía que ya venía en una crisis profunda desde el año 2018 por la situación política y que además está enfrentando el COVID-19 con una estrategia bastante distinta al resto de la región y que podría tener un impacto no solo en los indicadores de salud, sino también en las posibilidades de recuperación económica del país, que ya mostraba un deterioro importante previo a la situación del COVID-19. Esta situación nos deja una última lección, y es que si bien es cierto las necesidades del sistema de salud nos obligan a cerrar, a apagar la economía, esta es una crisis
seguramente que en los libros de texto en unos cuantos años, 2, 3, 4 años, vamos a tener casos de países experimentando con esta crisis. Esto va a ser una dinámica muy particular, lo vamos a ver en cuestión de 3, 4 años en la literatura de una forma muy diferente a como hoy la estamos viendo, hoy la estamos viviendo. Para los que somos apasionados con el tema de la economía y de la dinámica social, esto en realidad es un laboratorio todos los días. Las medidas de restricción a la movilidad y las medidas de quedarse en casa están provocando un apagón de industrias como la industria turística y algunas industrias en el comercio, todos los canales de las, digamos, de las cadenas de valor de algunas de las industrias nuestras han parado y están provocando un crecimiento abrupto en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. En momentos en donde ser informal es doblemente penalizado, porque no solo no tengo las posibilidades de tener la seguridad social, sino que además tengo necesariamente que exponerme a las condiciones de posible contagio. Y finalmente, las medidas económicas, y esto es un llamado, creo yo, a la cordura, sobre todo de algunos de los gobiernos. Las medidas económicas han estado muy fuertemente enfatizadas en el ámbito monetario, en el ámbito de la liquidez, de la economía, en garantizar que los bancos puedan tener recursos para poder mantener el fluido del sistema económico. Cuando hay apagones en el empleo, cuando hay apagones en las empresas, ahí hay un fenómeno muy particular, pero, y por supuesto, la protección del empleo y algunos niveles de ingreso, con procesos de endeudamiento público, con procesos mayúsculos de gasto público, en países que ya están, algunos sobreendeudados y algunos con estructuras fiscales tremendamente deficientes y de muy poca cobertura, como el caso de Honduras o el caso de Guatemala, que tienen, digamos, una deficiencia estructural en materia de, digamos, de captura de ingresos al sector público. Y por supuesto, eso genera un riesgo mayúsculo. Cuando vemos esto, tenemos entonces una necesidad de repensar en estos mensajes el día después. Y cuando digo el día después, tenemos que imaginarnos la economía centroamericana post-COVID-19. Y esa imaginación no es lo que me gustaría a mí que fuese. Porque en esto tenemos que ser científicos, tenemos que seguir siendo científicos sociales. Algunos economistas han lanzado hipótesis muy alegres sobre una recuperación o lo que llamamos un efecto rebote para el año 2021. Una recuperación pronta en un escenario donde, bueno, apagamos y ahora vamos a poner de nuevo el switch a funcionar. En industrias como el turismo, ese apagón y ese encendido no es tan fácil ni tan obvio. Es una industria muy vulnerable a la dinámica del comportamiento humano post-COVID-19. Y esto podría llevar a un mayor tiempo en el ajuste de los viajes y de algunas categorías de turismo. El turismo de placer probablemente va a tardar mucho más en recomponerse que algunos otros espacios del turismo. La confianza de las empresas de aseguramiento, por ejemplo, en relación con el nivel de cobertura de la situación de los riesgos de los viajeros, va a ser mucho más cuidadosa y va a implicar costos mayores para las familias que viajen a destinos exóticos, como es Centroamérica, por ejemplo, para algunos países del norte de América o, por supuesto, de Europa. Eso significa que hay que tener muchísimo cuidado con tener alegrones de burro, como decimos en Costa Rica, aquí en mi pueblo, alrededor de lo que va a suceder con la recuperación económica. También hay que tener en cuenta que vamos a necesitar una altísima inversión en salud durante el proceso de la atención de la crisis.
Y esta atención en salud no es de gratis, va a significar un costo para los países. Esta atención del desempleo o de las coberturas adicionales a los programas de transferencias condicionadas, por ejemplo, en Costa Rica, la nueva idea de el bono proteger, o algunos de los programas que se están dando en Belice, en República Dominicana, etcétera, son iniciativas que van a tener un costo fiscal en economías que ya de por sí vienen con un nivel de endeudamiento alto y un nivel, digamos, de Estado con algunos problemas para soportar estas cargas tributarias o esta situación tributaria. Ahí algunas de las medidas que yo quisiera dejar en estos mensajes es la necesidad de ahondar en la cobertura de las nuevas tecnologías, porque este va a ser un punto central en el relanzamiento de la Centroamérica post-COVID. La necesidad de apuntalar la conectividad en Centroamérica, ojalá en 5 o 6G, de una forma mucho más veloz, para poder integrarnos a las cadenas globales de valor de forma mucho más rápida. La necesidad de fortalecer y transformar la educación e invertir en ciencia, tecnología, innovación en los países va a ser mucho más fuerte después de esta situación. El apoyo a la empresarialidad es un tema fundamental y los esquemas de banca social solidaria y de bancas de desarrollo volverán a ser fundamentales para reactivar la economía y para rebustecer o replantearnos el ecosistema productivo después del COVID-19. La ampliación de la infraestructura, de la integración centroamericana vía grandes obras y espacios de infraestructura comunes es un tema fundamental porque en nuestra logística algunas veces 1000 kilómetros son mucho más baratos que 50 kilómetros en nuestros países. 1000 kilómetros muchas veces en el mar de conectividad con Asia son mucho más costo, digamos, mucho más bajo que caminar 50 kilómetros los productos en alguno de nuestros países. El fortalecimiento, y algo que hemos vivido en estos días, es el fortalecimiento del mercado interno, de los mercados, de los productos locales, de la dinámica entre la región y sus productores y sus cadenas de abastecimiento son fundamentales. No estoy llamando a una megaprotección agrícola, ni mucho menos, sino a fortalecer los vínculos entre la producción local y el consumo local a través de cadenas de abastecimiento mucho más limpias, menos llenas de imperfecciones, como hoy en día tenemos en algunos mercados como el arroz o algunos mercados regionales en Centroamérica. Es decir, necesitamos que los centroamericanos aprendamos a valorar el consumir hecho en Centroamérica, al consumir de productos de la región. Y finalmente, decirles que de estos principales mensajes, el mensaje del encendido de la industria turística es un desafío fundamental. No se trata simplemente de volver a tener un programa de llamar las bellezas de Centroamérica y de ponerlas en un autobús o ponerlas en una estación de metro en Europa. Vamos a necesitar vender nuestros sistemas de salud. Vamos a necesitar vender nuestra sistema de seguridad en la región. Vamos a necesitar vender la cobertura, digamos, de una serie de servicios que los estados nacionales han de alguna manera dejado pendientes en las últimas décadas, que nos hablaba el coordinador del doctorado, Jean-Paul Vargas, hace unos minutos. Es decir, tenemos que hacer énfasis en bienes públicos de carácter regional y de carácter local que nos permitan competir en un mundo que va a ser mucho más difícil, mucho más complejo y donde vamos a necesitar un espacio en esa nueva, digamos, globalización que se mira después del COVID. Déjenme ahora pasar por algunas estadísticas muy rápidas
quiero decirles que la presentación obviamente no va a abordar los temas de salud. La situación de la pandemia se puede ver a través de este link. La situación de los sistemas de salud tampoco es una fortaleza de este servidor, pero les he dejado algunas ideas en las transparencias sobre cómo es cada uno de los sistemas, y sobre todo quiero resaltar que los sistemas de salud no solo son diferentes, sino que además son excluyentes para buena parte de la población, con muy pocas excepciones. En Centroamérica tenemos 3 o 4 Centroaméricas en materia de salud, de cobertura, de integración al sistema, de financiamiento, de acceso y de calidad de los sistemas de salud. Cada uno de los países tiene obviamente instituciones, algunos son financiadas a través de esquemas tripartitos, otros son financiados a través de esquemas del Estado central. Lo que sí les puedo decir es que después de esta pandemia va a haber la necesidad de replantearse en cada uno de los países la forma en cómo hemos abordado el tema de la salud y la forma en cómo podemos mejorar de cara a una posible segunda vuelta o segundo tiempo de una pandemia global que ya no será, digamos, sorpresiva como es esta, sino que será probablemente un resultado muy natural de la situación global que vamos a enfrentar a partir de ahora. Los países, digamos, son distintos, pero hay países de verdad que en materia de salud están muy rezagados. Llamo la atención particular al caso de Nicaragua. En algunos de los países hemos visto sorpresas de que el COVID-19 ha sido muy rápido en expandirse. Han habido problemas en algunos de los países para atender a los distintos casos que se enfrenta la población, pero en Centroamérica, y lo digo con un poco de tristeza, todavía no estamos viviendo lo que se vivió en Guayaquil la semana pasada, o lo que se vivió en Italia hace un mes, o en España hace 3 semanas. Estamos en una situación donde las curvas apenas empiezan a crecer y donde el contagio, digamos, comunal todavía no es el patrón que domina la pandemia. Cuando esto pase, los sistemas de salud van a ser fundamentales y en algunos de los países, lamentablemente, el mensaje es que van a colapsar. En los países donde hay un poco mayor de camas o de posibilidades, podríamos tener niveles tal vez donde la curva más densa pueda provocar algunas muertes adicionales, pero se pueda de alguna manera salvar a una parte importante de esa población que está en peligro, sobre todo en las edades adulto mayor o los problemas de enfermedades crónicas. Ahora, en relación a la situación económica de la región, vuelvo a insistir, el patrón era una relativa estabilidad con bajo crecimiento. Es decir, solo Nicaragua tenía una situación de crecimiento negativo en los últimos años. La región venía ralita en su crecimiento, pero venía con una dinámica bastante razonable. La inflación, a diferencia de otros momentos, de otras historias que tuvo la región, con excepción de Nicaragua nuevamente, quizás un poquito Panamá, estaba en un nivel de control, o está, digamos, en un nivel de control, lo que nos da margen de la política monetaria. Y la pobreza, que es básicamente un indicador de la resiliencia social, digamos, del sistema de cada país, obviamente muestra niveles de deterioro muy fuertes en algunos países y entonces la afectación de esta crisis va a tener un gran impacto sobre aquellos países que ya de por sí tienen niveles de resiliencia social bastante bajos. La tasa de desempleo regional exante esta situación y, por supuesto, los niveles de endeudamiento público como un patrón, digamos, que nos permite establecer cuál es el punto de partida de las economías antes de la crisis y cuál podría ser la situación a posteriori.
básicamente vemos que el mejor país en esta curva, y aprovechando la presencia de muchos estudiantes de allá de Guatemala, el mejor país en esta curva de endeudamiento es Guatemala, pero es el país que tiene, digamos, el rezago social o uno de los rezagos sociales más amplios en la región. ¿Cómo están las actividades económicas y cómo van a afectarse? Bueno, tenemos un nivel de actividad económica, como les decía, donde los países del norte de Centroamérica tienen estructuras económicas muy asociadas con la informalidad. Y la dinámica de la informalidad opera a través básicamente del comercio secundario, etcétera. Y en este caso, en el caso de Guatemala, la mezcla entre el sector turismo y las remesas como elemento que es importante para su economía. En el caso de Honduras, vuelvo a insistir, el tema de las remesas es un tema fundamental en una economía donde el sector terciario prácticamente cubre casi un 45% de la población. Y ese es uno de los sectores más afectados en esta crisis del COVID-19. En el caso de El Salvador, para pasar así como una especie de pincelada, la situación de las remesas es un tema fundamental para la economía y obviamente es una economía en el centro de San Salvador muy dependiente de los servicios. El caso de Nicaragua, una de las economías más rezagadas, con una fuerte dependencia de la agricultura, es una de las pocas cosas positivas que podría decir en el caso de Nicaragua, y es que al tener una economía todavía con un fuerte componente del sector agrícola, este sector está relativamente protegido de la situación de crisis, porque es un sector que demanda mucho a lo interno y sobre todo a nivel centroamericano. No necesariamente es un sector, digamos, tremendamente afectado. Si se toman los cuidados, la dinámica económica en el sector agrícola podría continuar inclusive en los momentos más críticos de la parte sanitaria. En el caso de Panamá, nuevamente una economía tremendamente enfocada en infraestructura, en logística, en servicios. El nivel de impacto va a ser básicamente a través de la industria turística y del comercio local, pero la logística continúa su dinámica, sobre todo a través de la situación de redes, etcétera. El sector bancario funciona, de tal manera que Panamá no va a tener un impacto mayúsculo en su ecosistema productivo, precisamente por estar enfocada en actividades que no necesariamente van a pagarse a través de la dinámica de esta crisis. Y finalmente, República Dominicana, que es una economía muy basada en la dinámica del turismo, de las zonas francas, y también muy dependiente de remesas, es una economía que se verá y se está viendo afectada de manera profunda en esta crisis. Final, Costa Rica, definitivamente el principal golpe es el apagón en el sector turismo, que de alguna manera contagia las actividades económicas internas a través de el apagón de la economía para proteger a las familias y que ha generado un aumento sustantivo en el ya crítico o bastante alto nivel de desempleo abierto, que las últimas estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, que creo fueron hace una semana y media medidas o por lo menos consideradas, habla de 200,000 nuevos desempleados. Yo creo que podría pasar la cifra de los 275,000 fácil ahora a final de este mes de abril. Es decir, es una economía que tiene una situación bastante crítica en materia sobre todo de empleo y un deterioro en el subempleo que vendrá producto de toda esta dinámica. Los sectores más afectados efectivamente son los sectores que están articulados al comercio, al transporte, a la dinámica hotelera, todo lo que son servicios sociales, etcétera. Algunos países más que otros estaban preparados para la educación virtual. En algunas zonas de Centroamérica eso es impensable. Prácticamente los niveles de cobertura de Internet todavía son muy rezagados. Y obviamente el tema fundamental es la recuperación no depende de nosotros. No tenemos una vacuna regional contra el COVID-19,
no tenemos cómo responder ante la dinámica de economías como la de Estados Unidos. Tenemos políticas muy dispersas en el mundo. Algunos países hablan de cerrar su economía, otros están hablando de medidas muy violentas. La misma Europa, con programas muy fuertes de entrega de recursos a las familias, a las empresas. Es decir, vamos a tener una difícil etapa de recuperación. Y esta etapa de recuperación, de alguna manera, nos habla de lo que les decía, el claro oscuro de las medidas que hemos tenido en Centroamérica. Vamos a retroceder, no hay duda. ¿Cuánto vamos a retroceder en el corto plazo? Vamos a retroceder en el empleo, en el consumo que va a bajar, el PIB, por supuesto, va a caer, la pobreza va a aumentar, la pobreza extrema también va a aumentar y los niveles de desigualdad en algunos países, sobre todo por el acceso diferenciado a la salud. Dependiendo de cómo nos comportemos como región, podemos tener a largo plazo un destino u otro, pero el destino más común en esta situación, con gobiernos débiles, es una quiebra importante de empresas, una reducción importante de la inversión privada, un menor crecimiento económico y una menor integración de las cadenas de valor que se venían de alguna manera dinamizando en la región centroamericana. Las políticas de salud están claras, vienen básicamente establecidas por las normas de la Organización Mundial de la Salud. Cada país está enfrentando la pandemia de la forma mejor que puede. De verdad, hay verdaderos héroes en nuestros sistemas de salud y nos estamos dando cuenta hoy en todos los países. El sector salud está sacando la cara en países en donde hay condiciones tecnológicas y condiciones de infraestructura muy deterioradas. Se están habilitando centros de salud en lugares donde nunca nos hubiésemos imaginado, etcétera. Es decir, yo creo que el sector salud está demostrando que hay una gran resiliencia, que hay una gran capacidad de adaptación y que los países post esta crisis van a tener que hacer un esfuerzo por mejorar esas condiciones. En materia de las empresas, estamos haciendo poco en la región y eso me preocupa. Me preocupa porque si mandamos el dinero a los bancos y los bancos no lo transfieren adecuadamente y rápidamente a las empresas que estamos interesados que tengan flujo de efectivo, vamos a tener problemas muy serios de quiebras de empresas en los próximos días, semanas, meses. Y esto es fundamental para sostener el empleo, para sostener la economía del día después del COVID. Y en relación a las personas, miren, en los países donde ya la pobreza era un indicador muy fuerte, el problema es que pasan de pobreza a extrema pobreza. En los países donde tenemos una cierta resistencia de clases medias un poquito más gordas, la situación es que las clases medias bajas se van a convertir en clases pobres muy rápidamente en los próximos días, semanas, horas inclusive. Las estimaciones, y con esto voy concluyendo. Y aquí, miren, les puedo decir que Centroamérica va a tener en este periodo, en este final de mes de abril, entre 1 y 1.5 millones de desempleados nuevos. Paro ahí para que ustedes se imaginen, respiren y hagan un alto y piensen en las familias que van a quedar sin empleo o que ya están sin empleo. Nuevas, adicionales a las que ya estaban desempleadas. Vamos a tener una caída en la producción de por lo menos en promedio un 3%, pero en algunos países del 5 o del 6%. De países que venían creciendo al 1 o al 2 o al 2,5 o al 3%. Y la pobreza en la región en promedio podría aumentar 10 puntos porcentuales. Y algo similar podría suceder en los niveles de pobreza extrema, es decir, de indigencia, de cobertura. La situación, digamos, los estados pasan de una situación de crítica en materia fiscal a una situación de cuidados intensivos en materia fiscal. Esto tremendamente importante para países que tienen niveles de deuda alta.
como Costa Rica, República Dominicana, inclusive, y además que no están en las categorías que acaba de emitir el grupo del G20 de condonación de deuda, ¿verdad? Que quizás solamente, probablemente Nicaragua, quizás Haití en la región podrían beneficiarse de estas medidas. Y la cantidad de empresas informales y formales que van a cerrar podrían llegar a la suma de 100,000. 100,000 negocios que no van a estar disponibles para el día después del COVID. Esa es una situación que tenemos que repensar y pensar con mucho cuidado en estos momentos para que ojalá podamos prevenir esta condición. Los desafíos. Tenemos que reactivar el aparato productivo, fortalecer la salud pública, recobrar el empleo y la calidad del mismo en un momento difícil y además redefinir la actividad económica en los nuevos ámbitos de la nueva economía post-COVID, que nos habla de una economía muchísimo más avanzada en materia tecnológica, con mucho más conocimiento y menos fuerza en su quehacer económico productivo. Efectivamente, tenemos una gran tarea en Centroamérica, una gran tarea en el ICAP, una enorme tarea en la Escuela de Gobierno allá en Guatemala y con esos nuevos estudiantes doctorales. Espero que algunos de estos temas podamos abordarlos a lo largo de los próximos meses o años, pero definitivamente estos son algunos de los desafíos, como les decía al inicio, y como profesor dejando algunas ideas, más preguntas que respuestas, como siempre, compañeros. Espero por haberlos motivado para hacer algún intercambio de preguntas. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Leiner Vargas. Por acá me llegan algunas consultas. Tenemos una de la magistra Jacqueline Montenegro, administradora pública desde Panamá, que nos dice: quiero saber qué estrategias utilizará la región para minimizar el impacto de la escasez de alimentos frente a las casi nulas políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. Muy bien. Miren, esta es quizás una de las áreas donde la región tiene una ventaja comparativa con otras regiones del mundo. Nosotros tenemos una región, sobre todo en el sur de Centroamérica, que tiene gran abundancia de agua, y además en el norte de Centroamérica, pasando por una Nicaragua que tiene abundancia de tierras. La región tiene enorme potencial de convertirse inclusive en un granero para el mundo en materia de producción de alimentos, de frutas, de vegetales, etc. Aquí lo que realmente hay que cuidar son las cadenas de abastecimiento. Es el cuidado para que los campesinos puedan continuar operando su función de producción, su dinámica productiva y recibiendo mejores precios por los productos agrícolas. Las cadenas agrícolas se nos han olvidado en algunos países y es hora de que Centroamérica propicie un espacio común de intercambio agrícola que pueda potenciar sobre todo a la pequeña y mediana producción agrícola. En estos momentos, los agricultores son un elemento central para la sobrevivencia de la región centroamericana. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen qué estrategias, métodos o técnicas nos pueden compartir para combatir la corrupción en esta pandemia. Wow, eso daría para una clase doctoral, estimado Jean-Paul y don Alexander que nos acompañan. Es un tema que cruza, digamos, nuestros países y es la debilidad en las funciones del Estado. La única estrategia para combatir la corrupción es más y mejor democracia, es fortalecer los sistemas públicos democráticos, fortalecer los espacios para la prensa, para el control social, para el desarrollo de transparencia en el accionar de los gobiernos,
Y esto, en realidad, la corrupción, la única forma de combatirla en esta región es a través de más y mejor democracia. También nos consultan por acá, ¿cuál sería la mejor manera para poder reactivar la economía? Esta es una pregunta que nos obliga a plantearnos qué tipo de economía queremos post el COVID-19. Si queremos la misma economía atrasada, poco articulada, poco vinculada, con cadenas de valor de muy escaso valor agregado, o si queremos realmente hacer un salto y aprovechar la crisis para enfrentarnos a los desafíos de producir cosas distintas, de ahondar en nuestras cadenas regionales de valor, de profundizar la integración centroamericana, elementos que han estado ahí en la agenda pendientes por muchos años, y me parece que este es un momento para unirnos en la región y repensar la región de cara a los desafíos del post-COVID y la reactivación económica en una región donde casi el 90% de las empresas son pymes y más de un 50% de ellas son empresas informales, pasa por el fomento al empresarialismo, al emprendimiento, a la capacidad del ser humano para desarrollar empresas. Muchas gracias. Por acá nos siguen llegando las consultas. Otra de ellas sería, ¿qué porcentaje aproximado del endeudamiento responderá a la atención integral de la salud post-COVID? Bueno, uno quisiera pensar que es posible un nuevo acuerdo social en Centroamérica entre patronos, trabajadores y gobierno para financiar esquemas de salud mucho más amplios y esquemas de salud universales. Hemos aprendido con la pandemia que la salud de las personas del barrio rico se ve tan afectada o más afectada que la salud de las personas del barrio pobre. Es decir, que en salud pública no podemos hacer una división territorial, física, de interacción social, porque definitivamente todos estamos articulados y vinculados al ecosistema social. De tal manera que la única forma es repensar nuestros esquemas de salud pública, de fortalecerlos y de encontrar mecanismos de financiación efectiva de dicho sistema. Muchas gracias, estimado doctor. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuáles serán los dos países centroamericanos en que su economía salgan más afectados? Bueno, vamos a ver. Creo que los países, digamos, más golpeados en el corto plazo van a ser aquellos que tengan una situación más cercana a la industria turística. Y ya lo estamos viendo. En este caso, probablemente la situación económica no es equivalente a la situación social o inclusive a la situación de la enfermedad como tal. Me parece que Costa Rica está teniendo uno de los impactos más fuertes en la región por tener una economía muy fuerte, dependiente, igual que República Dominicana, de la industria turística, de la industria de servicios. Pero tendrán probablemente esquemas de rápido o más rápidos de desarrollo posterior, porque hay mayor resiliencia en los países. Me preocupa mucho el caso de Honduras, de Nicaragua, inclusive parcialmente el caso de El Salvador, donde probablemente los niveles de atención de la situación de salud son más delicados y donde la resiliencia económica ya es bastante crítica. El caso de Guatemala es un caso en sí mismo. Hay regiones de Guatemala muy vulnerables y hay regiones que son mucho menos vulnerables, están más resilientes. Y ahí la división campo-ciudad es un tema en sí mismo. Pero para no ser, digamos, es una pregunta muy amplia, yo diría que vamos a tener niveles muy diferenciados
de impacto, tanto en el tema de la salud, número de muertes, número de personas que van a tener problemas de atenderse en los sistemas de salud, como en el tema económico, sobre todo por la lenta recuperación de los países posterior al COVID-19. Muchas gracias, doctor Leiner. Bueno, relacionado un poco a la pregunta anterior, nos hacen esta pregunta de cuáles son los países, según su perspectiva, que están o se encuentran mejor preparados para enfrentar la crisis y que se recuperen en un menor tiempo y por qué. Bueno, yo siento que los países, vamos a ver, ninguno de los países estaba o está preparado para enfrentar una situación tan drástica como esta. Yo calculo que si a cualquiera de ustedes le hubiesen preguntado si esta situación era posible en el año 2020, cuando terminaron de comerse el tamal o su queque navideño en el 2019, ninguno hubiese siquiera pensado en esto. Los presupuestos públicos, empezando por lo difícil que es eso, ¿verdad? No son los presupuestos públicos de una emergencia, por ejemplo, en los estados. Los niveles de gasto estaban diseñados para una Centroamérica en otras condiciones. Las necesidades y la cobertura de desempleo era otra. Los programas de abastecimiento, digamos, y la forma, la logística era otra. Es decir, los países no estaban preparados. Sin embargo, creo que las sociedades tienen todavía grandes posibilidades de ejercer mecanismos de integración social, de solidaridad, y aquí hay fortalezas en algunas regiones. Por ejemplo, las familias más pobres tienden a ser más resilientes en condiciones de estrés. Y esto es algo que está estudiado. Las familias de clase media tienden a enfrentar muchísimo más problemas cuando generan estos momentos de estrés social como los que estamos viviendo. De tal manera que la pregunta no es cuál país, sino cómo estamos individualmente en cada una de las regiones, subregiones, digamos, preparados. Básicamente, cuál es el nivel de capital social que tienen estos pueblos, estas regiones, estos municipios, y eso va a depender de ese capital social, de esa capacidad de solidaridad entre las familias, entre las comunidades, entre los actores del ecosistema social, va a definir quién logra superar más rápidamente la crisis. Muchas gracias, doctor Vargas. Nos indican por acá también, desde su perspectiva, ¿cuáles estrategias se podrían implementar para reactivar la actividad turística? Bueno, yo creo que el turismo tiene que tener un replanteamiento, sobre todo, vamos a ver, no podemos seguir siendo tan caros en la región. Vamos a tener que reconsiderar nuestros precios y nuestros esquemas de turismo. Vamos a tener que también replantearnos un poco la integración de las cadenas turísticas con las cadenas locales de valor en la agricultura, en los servicios, en la industria de la cultura. Vamos a tener que ofrecer un poco más de nuestro producto turístico para ser más atractivos. Pero hay algo fundamental que nos hemos dado cuenta con el tema de la crisis, y es que el turismo se asocia mucho al nivel de confort y de seguridad, y el ecosistema de salud y el ecosistema de seguridad pública son fundamentales para tener un despegue del turismo posterior a esta crisis. Vamos a necesitar asegurar a los turistas que van a estar en mejores condiciones de las que estaban antes, de que los hospitales, de que los mecanismos de la capacidad de los países para atender eventualidades es mucho mayor. Y eso significa un esfuerzo nacional en estos ámbitos y un esfuerzo nacional por sostener a la industria turística. Algunos han hablado, por ejemplo, de utilizar las reservas monetarias internacionales, una parte de ellas en algunos de los países, inclusive el BID lo menciona el día de ayer en su último informe,
de que es posible tener algún mecanismo para financiar el no apagón total de la industria turística para lograr tenerla lista para el día después. Es decir, para no tener que reinventarnos de cero con hoteles y restaurantes y turoperadores que van a estar quebrados. Muchas gracias, doctor Vargas, y muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos y por sumarse a las preguntas, que muchas son de suma importancia para todos los que estamos participando de esta conferencia. Vamos a ir cerrando con algunas preguntas. Esta que nos llega dice: recién asumió un nuevo presidente en Guatemala. Su plan de gobierno debe ser sujeto de una reingeniería y adaptarlo a este nuevo contexto. ¿Quién es la pregunta, Johanna? Esta pregunta nos la hacen para el doctor Vargas. Dime la pregunta. ¿Tiene el micrófono apagado? Vamos a ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perdón, quisiera que me repita la pregunta porque por algún momento desconectaron el audio o se me desconectó el audio. Sí, la escuchamos, doctor. Adelante. La pregunta, ¿podrías repetirla, Giovanna? Sí, mucho gusto. Recién asumió un nuevo presidente en Guatemala. Su plan de gobierno debe ser sujeto a una reingeniería y adaptarlo a este nuevo contexto. Bueno, gracias por la pregunta. Yo diría que la respuesta es sí para todos los países de la región, sí para todos los gobiernos de la región. No solo por haber asumido recientemente, sino porque la consecuencia de este año va a poner una especie de antes y después. Muchos de los programas de trabajo, los planes de gobierno de los países, las medidas, las hipótesis que tenían sobre las posibilidades de ahondar en distintas políticas van a tener que ser replanteadas. Yo diría que con ayuda quizás de Naciones Unidas y de algunas otras agencias, el mismo ICAP, podrían desarrollarse programas de redefinición de la agenda pública en la región de manera rápida para poder reasignar recursos y replantearse cuáles serán las prioridades post el COVID. Muchas gracias, doctor Vargas. Nos siguen llegando acá muchísimas preguntas, las cuales pues vamos a estar anuentes a poderles contestar, ya sea vía correo junto con la presentación que les compartiremos. Así que no se preocupen que todas sus preguntas van a ser evacuadas. Sin embargo, debemos ir cerrando ya. Una de las últimas preguntas que tengo por acá sería: ante las problemáticas sociales y socioeconómicas desatadas por la crisis del COVID y teniendo en cuenta que la cooperación surge muchas veces ante grandes necesidades, ¿es el regionalismo e integración centroamericana la ruta a seguir por los países de la región? Y de ser así, ¿cómo lograr dicha integración? Bueno, es otra clase magistral. Esperamos poder en algún momento plantearnos un tema como el reto de la integración en el marco del COVID-19. Por ahí se las dejo para los organizadores. Pero sí, son retos muy profundos. La integración económica es la única vía, ¿no? Es la vía para lograr mejores niveles de crecimiento, mejores niveles de nuestras economías son muy pequeñas en sí mismas, nuestras cadenas de valor son muy estrechas para competir en el mercado global.
De tal manera que yo creo que la integración económica hay que profundizarla y hay que profundizarla a través de mecanismos que nos hagan más competitivos regionalmente, que nos permitan generar mayor valor y reducir los espacios o los costos de transacción en la economía. Por supuesto, esto implica también un fortalecimiento del Estado, un fortalecimiento de las condiciones y los bienes públicos regionales. Uno de los temas de preocupación del ICAP en las últimas publicaciones, el tema de los bienes públicos regionales, que son fundamentales, como nuestros ecosistemas, nuestros sistemas energéticos, nuestros sistemas sociales, de salud, etcétera. Creo que hay muchos espacios donde podría haber una ventana de oportunidad. La cooperación internacional, hay que tener en cuenta que en este momento todos los países del mundo, prácticamente, ayer estaba viendo un mapa del COVID-19 y son muy pocos los que no están enfrentando esta situación. Así que prácticamente estamos todos ante esa situación y ustedes podrán ver lo que está sucediendo en Estados Unidos o que está sucediendo en Europa y en Asia. La situación va a ser muy difícil. La cooperación vendrá, pero vendrá siempre y cuando nosotros logramos precisar las necesidades y ojalá los gobiernos tengan agendas de cooperación articuladas a estas necesidades que hemos discutido de fortalecimiento de la salud pública, de fortalecimiento de las empresas y de las estrategias de crecimiento regional. Muchas gracias, estimado doctor Vargas. Nos queda únicamente por agradecerles su compañía, por estar conectados el día de hoy, acompañarnos realmente en este interesante tema que nos involucra a todos y que, bueno, como les repetía, estas preguntas que nos han hecho llegar pues serán evacuadas y se les estará enviando también la presentación a sus correos. De igual manera, les comparto los próximos eventos que tendremos por medio de esta herramienta Zoom, que será un taller virtual gratuito completamente, el ABC de las juntas directivas virtuales. Este taller lo tendremos el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, para que también nos puedan acompañar y compartir pues más experiencias. Tendremos próximamente también el 21 de abril una conferencia sobre responsabilidad social y administraciones públicas, las cuales también les haremos llegar esta información por medio de sus correos. Les comparto ahora la palabra al doctor Nicolás Birsi, si quiere dar algunas palabras. Sí, no, muchas gracias a todos por su asistencia. Estoy poniendo en el chat mi correo electrónico para que me puedan escribir directamente con cualquier pregunta sobre el programa de doctorado en Guatemala. Los voy a tener con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Birsi. El doctor Jean Paul tiene algunas palabras. Agradecerle a los amigos y amigas que han estado con nosotros, desearles las mayores bendiciones a ustedes y sus familias. Hemos tomado nota de todas las personas que quieren información del doctorado y a partir del día de mañana les estaremos escribiendo y remitiendo la información correspondiente. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Vargas. De igual manera, le invito al doctor Alexander López, nuestro director del ICAP, si tiene algunas palabras. Sí, me uno al agradecimiento que ha señalado el doctor Birsi, nuestro colega y amigo de la Escuela de Gobierno en Guatemala, y lo mismo que al doctor Jean Paul Vargas, coordinador del programa de doctorado. Agradecerle al doctor Leiner Vargas por la excelente presentación en 40 minutos. Siempre es difícil precisar, evidentemente, la tan amplia gama y diversa de impactos que puede tener un fenómeno como el actual. Y muchas gracias a Joana también por la moderación que ha hecho de este espacio. Yo quisiera simplemente cerrar con algo que me parece sustantivo en virtud de del rol que juega el ICAP como un organismo internacional.
y por ahí habían 2 o 3 preguntas que incluso podríamos luego ampliarlas. Y es en torno al rol que como región se debe jugar en estos momentos. Es decir, la lógica indica que a problemas globales, soluciones globales. Igualmente uno puede de alguna manera decir lo mismo que a problemas regionales, soluciones regionales. Y en eso yo creo que coincidimos y estamos claros. La pregunta es, ¿qué tipo de infraestructura institucional necesitamos para responder a estos nuevos problemas? ¿Tenemos esa infraestructura institucional? ¿Sí o no? Y si no la tenemos, ¿cuál debe ser ese tipo de instituciones que deberíamos tener a nivel regional? Y yo creo que ahí está la pregunta fundamental. Me temo que no la tenemos en la dimensión de lo que demanda una situación como la actual. Con eso cerraría y nuevamente agradecerles a todos por la gentileza de acompañarnos y esperamos verlos muy pronto en un evento similar. Buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor Alexander. Finalizamos con este evento. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron realmente a nivel de Centroamérica. Tuvimos reportes de Panamá, de El Salvador, de Guatemala, de acá, de Costa Rica. Muchas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.